bienvenidos a este nuevo programa, nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria. En este primer viernes del mes de noviembre, 6 de noviembre del 2020, nuevamente con ustedes, estimada y valiente audiencia, en el espacio de 15 a 16 horas por Radio AZ en el 92.7 FM del dial, como ya todos saben y están acostumbrados a sintonizarlo o a escucharlo por las redes. Así es. Es un día hermoso, bastante caluroso. Una tarde preciosa, primaveral, vaticina un fin de semana igual. Y como tenemos varios oyentes que nos insisten con el tema de los cuentos, de los relatos. La hinchada propia es. Sí, hinchada propia. Sí, no sé si es porque nos estamos acercando a fin de año, por la época, por Halloween, claro, de la semana pasada. También, festividad de historias también. Y les hemos preparado un cuento que se llama El Valle de los Sentimientos. Como está tan en boga últimamente las cuestiones de inteligencia emocional unida con la inteligencia artificial, más que hay muchas teorías que establecen que la utilización de cuentos para explicar situaciones son efectivas porque nuestro cerebro acomoda y capta mejor el formato de una historia. Más que un relato cronológico o histórico. Sí, se usa mucho en las escuelas para fijar conocimientos, principalmente claro, en los primeros grados. Ese es el motivo, ¿no?, de existencia del cuento, ¿no? Los cuentos y las historias, los relatos, no son solamente para entretener, sino que tienen un sentido y grafican situaciones reales muchas veces. Y por eso la permanencia del cuento, desde tiempos ancestrales, arrancando con el mito. Porque claro, el cuento es una derivación de esos mitos de los antiguos, de los griegos. El mito explicaba una situación histórica a través de ese formato de relato, ¿no? Con a veces características exageradas, pero plasmando el hecho, la situación. Y daba cuenta del porqué. Porque el cerebro humano tiende a buscar una causa, un porqué, aunque hay cosas que no tienen un motivo. Claro. Son irracionales completamente. Instintuales. Me dejé llevar por mi instinto. Los actos de vandalismo, por ejemplo. Claro. Sí, ¿por qué? Porque sí, porque quise romper una escuela, porque quise destrozar una cancha. Un cementerio. Como la Piedad acá en nuestra ciudad. No tienen un porqué lógico, racional, causa-efecto, como diría Aristóteles. Claro, como que la tumba le hizo algo a la persona para que vaya y la rompa. Claro. Digamos, ahí habría el porqué. Sí, como este caso del deplorable estado en que se encontraron las tumbas en el cementerio. Sí, así es. Pero este cuento no habla de cosas feas. Habla de cosas lindas, por eso se llama el Valle de los Sentimientos. Bueno, pero hay sentimientos buenos y malos, pero se van a encauzar en este cuento hacia el bien. Depende del punto de vista. Era una vez un lugar llamado Valle de los Sentimientos. Allá moraban todos los sentimientos del mundo, cada cual con su nombre. Alegría, riqueza, sabiduría, determinación. A pesar de ser diferentes, se llevaban muy bien. Hasta los sentimientos como el orgullo, la tristeza y la vanidad convivían sin problemas los unos con los otros. Pero era allá, en lo profundo del valle, en la última de las casitas, que moraba el más bonito de todos los sentimientos, el amor. Él era tan bueno que cuando los otros sentimientos se acercaban, cambiaban por completo, porque sabían que, de todos, el amor era el mejor. Pero en el mismo valle
en un lugar muy apartado, había un castillo. En aquel castillo inexpugnable también vivía un sentimiento, solo que no tenía nada de bueno. Era la rabia, la ira. La rabia, de tan ruin que era, odiaba a todos los demás habitantes del valle. Por eso, cuando se levantaba de mal humor, hacía de todo para destruir y arruinar la belleza del lugar. Sin motivo, porque sí, porque es mi naturaleza, porque soy un instinto. Cierto día tuvo una idea. Fue hasta uno de los calabozos de aquel castillo y preparó una poción que causaría una gran catástrofe en el valle, como las pociones de las brujas. Claro, de los hechiceros. El efecto de aquella pócima se extendió por el aire y se transformó en una tempestad como nunca se había visto antes. De pronto, el valle se llenó de rayos y truenos, lluvia, viento y oscuridad, y los habitantes del lugar corrieron a esconderse. Claro, sí, lógico. El egoísmo fue el primero en esconderse, dejando a todos atrás. La alegría se sonrió aliviada por haberse puesto a salvo rapidito. La riqueza recogió todo lo que era suyo antes de resguardarse. La tristeza, la sabiduría, la vanidad, todos consiguieron llegar a sus casitas a tiempo. Todos, menos el amor. Él estaba tan preocupado de ayudar a los otros sentimientos que acabó quedándose atrás. Entonces, una cosa ocurrió. Un fuerte rayo cayó sobre el valle alcanzando al amor. Así, la rabia dio por cumplida su tarea y se fue a dormir. Dice, zafaguanche, me voy a dormir con la conciencia tranquila. Me fui. Cuando la tempestad pasó, los sentimientos pudieron abrir las ventanas aliviados. Claro, me salvé, quedó el otro. Quemado. Claro, estaba el otro ahí quemado. Fue entonces cuando, al salir de sus casitas, sintieron una cosa diferente en el aire. Algo que nunca habían sentido antes. ¿Qué sucedió con el amor? Preguntaron al ver al amor fulminado por el rayo. Él no se mueve. Está tan quietecito que parece que murió. Entonces la tristeza se puso a llorar. El orgullo se negaba a creerlo y dijo que era mentira. La riqueza exclamó que era un desperdicio. Y la alegría, por primera vez, no sonrió. De pronto, sucedió algo verdaderamente muy extraño para todos. Los sentimientos comenzaron a discutir los unos con los otros, porque sin el amor para unirlos, las diferencias aparecen. La situación estaba muy complicada, pero pronto se dieron cuenta de que estaban siendo observados por alguien al que nunca antes habían visto por aquel lugar. El extraño personaje se situó junto al amor, tocó su frente con dulzura y el amor abrió los ojos. ¡No murió! ¡El amor no murió!, gritaban todos los sentimientos. Fue así que todos pudieron ver el rostro de aquel extraño que dijo llamarse Tiempo. A partir de aquel día, los sentimientos no olvidaron nunca que el amor está vivo y que siempre estará presente. No hay nada que pueda acabar con el amor teniendo de su lado el tiempo para ayudarlo. Y la paz y la armonía reinarán por mucho, mucho tiempo en el Valle de los Sentimientos. ¿Y saben lo que sucedió con el amor y el tiempo, no? Pues que ellos se casaron y tuvieron 3 lindos hijitos. Experiencia, perdón y comprensión. Todos viven juntos en el Valle de los Sentimientos, en una casita junto al corazón. Es así que no podemos olvidar que cuando buscamos el bien para las otras personas, descubrimos lo que hay de bueno en nosotros mismos. Y como comentábamos antes, las historias se analizan según también de la perspectiva, porque muchas veces hay personas que realizan acciones que creen que son por el bien y muchas veces no lo son, como quienes inician una guerra o una pelea o una venganza,
Y también por otro lado, la rabia, que está mal vista, en ocasiones puede ser considerada como positiva, ya que a veces la rabia sirve como motor a las personas para que se levanten cuando han fracasado o han caído, ¿no? Uh-huh. O cuando ven una injusticia, o cuando se sienten impotentes. Claro, no la rabia relacionada a la venganza, sino como el enojo que lleva a la acción. Claro. A la acción del reclamo, a la acción de tratar de cambiar esa situación. Uh-huh. Sí, como a cualquier emoción en general, porque etimológicamente la palabra emoción viene de emoción, que es moverse, claro. El movimiento, y el movimiento es lo que impulsa la acción. Y hablando de la acción y de las injusticias y de los sentimientos encontrados, uh-huh. Varias personas me han comentado, en esta situación de pandemia, que estamos con el aislamiento, el distanciamiento, el aislamiento, depende de la fase en que esté cada provincia. Claro, claro. En trámites que tienen que hacer, tanto en lugares privados para ir a comprar, donde hay gente esperando en la calle porque tienen que guardar un distanciamiento. Claro, que hasta a veces hay personas que dentro de esa fila que hacen en la calle sufren robos, sí. Porque el comercio está resguardado con su reja, pero las personas al tener que hacer cola afuera, uh-huh. Sí, las exponen. Son un blanco fácil, porque claro. Saben que se van a quedar ahí hasta que les atiendan, ¿no? Y en las entidades públicas me han comentado, y yo lo he visto también, en el correo, en el API, en cualquier repartición, uh-huh. Que hay un mequetrefe en la puerta donde te pregunta ¿qué viene a hacer? ¿Qué quiere? Entonces vos le tenés que decir, mire señor, necesito tal cosa. A lo mejor es un ignorante que no sabe ni leer ni escribir, pero saca ese enano fascista que decía una profesora de comunicación social, de teoría política, ese enano fascista, la profesora Cuarone, que decía que todos tenemos adentro. A veces en los mismos bancos o en la EPE, el Litoral Gas. Claro. También en aguas, claro. Que están con ese aparatito que te toma la temperatura y si no le dan la muñeca te lo ponen en el cuello, te lo ponen en la cabeza, como si uno fuera un pedazo de bofe que se le tira a los perros, sin el más mínimo respeto ni respetando la dignidad de las personas. Bueno, a lo mejor ponen a estos filtre a la gente. Reconozcamos que sí, un sueldo del Estado que lo paga. Y gente que a veces no tiene el trabajo y al impuesto hay que pagarlo igual. Entonces, admitamos un gafete identificatorio con el nombre, para que uno sepa con nombre y apellido quién es el que lo atendió bien, quién es el que lo atendió mal. Y aparte un trato igualitario, porque muchas veces cuando uno entra a las entidades tiene también que identificarse y dejar sus datos. Ya que uno hace eso, del otro lado tiene que haber el mismo trato también, identificarse o tener el gafete, que es similar, es lo mismo, para dejar un pie de igualdad entre ambas partes. Y generalmente en estas funciones ponen o a la policía o a guardias de seguridad, que son empresas privadas, son civiles. Sí, así es. Y los policías que están, no son policías en el cumplimiento de su deber, son policías que están haciendo de policía adicional, o sea, están haciendo una changuita, están haciendo un trabajo extra para el patrón que me está pagando. Y aparte que ninguno de los dos, ninguno de ambos personales pueden tocar a la persona, por ejemplo. No porque no es la fuerza policial como tal en ejercicio de una función. Están cumpliendo la función de portero. Claro, pero aunque la estuvieran cumpliendo se necesita un procedimiento especial. Por supuesto, y una justificación específica. Y el portero no tiene esa facultad de invadir la privacidad de la gente. Y sería justo, por lo menos que tuvieran el gafete identificatorio, para que uno sepa quién lo atendió. Además, recordemos que la ley del consumidor
que tiene raigambre constitucional porque está contemplada en la Constitución y por ello es de orden público, establece no solamente el trato digno, sino también que cuando hay un reclamo por parte de un consumidor hacia una entidad, ya sea de servicios, de productos o un comercio, o por ejemplo una entidad bancaria también, puede ser también está incluida, uno en su rol de consumidor, en caso de un reclamo, se establece que la carga de la prueba la tiene el proveedor. Porque muchas veces las personas dicen, o por ejemplo con el ANSES mismo también, aparte de estas entidades, manifiestan, ¿cómo pruebo el maltrato? Me van a pedir que pruebe el maltrato. Y bajo la ley del consumidor, el que tiene que probar es el proveedor. El proveedor tiene que probar que no maltrató a la persona. Claro, porque es el que está en mejores condiciones, según la ley, para producir esa prueba, porque tiene las cámaras, porque tiene más elementos que un simple consumidor. Y hay sectores, ¿no?, que consideran a veces esto no muy justo, y recordemos que es una ley que ha sido votada por nuestros senadores, nuestros diputados, nuestras cámaras representativas, y ha sido aprobada democráticamente, con votaciones de representantes de las distintas provincias que fueron elegidos por voto obligatorio, voto secreto, y que luego han votado. Y es una ley, que es la 24.240, que data del año 1994. Ha ido teniendo... 1993 me parece, 94 fue la reforma de la Constitución, que lo incluyó. Y ha ido teniendo sus agregados a lo largo del tiempo, sus modificaciones en algunos artículos. Y hablando de la ley del consumidor, hay un fallo que podríamos decir que fue por lana y salió trasquilado o esquilado. Una persona compró un celular en Frávega. Aparte que recordemos, nosotros relacionamos también con la cuestión del aislamiento y el COVID, que establece que hay ciertos sectores que son de riesgo, como son los ancianos, los enfermos, los niños. Bueno, el consumidor es población de riesgo por la ley del consumidor. O sea que uno como consumidor ya es población de riesgo en ese contexto, ¿no? Durante la mala atención o deficiente atención o no atención, es población de riesgo. Es la parte más vulnerable de la relación. Es población de riesgo, con COVID o sin COVID, porque lo considera así, porque claro, lo considera como la parte más vulnerable. Y si a eso le agregamos ahora en COVID esas características que vos decís del adulto mayor, del que tiene patología. Pongamos una persona así, que justo es adulto mayor, además tiene patología y además es consumidor, y sí, recontra de riesgo. Para que lo hagan esperar. Claro, porque muchas veces a la persona tiene turno, me han comentado, ha habido casos que tienen turno, y los hacen esperar afuera, ay, porque no lo encuentro el turno, porque no me avisaron, llame a este número, porque a mí no me dijeron que tenía turno, no lo tengo que tiene turno. Y la persona no tiene la culpa. Y tal vez si se gastó en transporte para llegar hasta allá, lo poco que tenía, pidiendo turno para que no lo atiendan, porque recordemos que los turnos se piden por teléfono o por correo electrónico o a través de una plataforma web, y no todos tienen teléfono, internet, correo electrónico. Que es un esfuerzo conseguir el turno. Claro, y a veces no lo respetan porque no lo encuentran, no lo tienen. Para que encima no te dejen de ingresar, como me han comentado a veces, ni siquiera... Claro, porque ni siquiera investigan, mire, me voy a fijar, puede haber un error. Recordemos el caso cuando fue con las entidades bancarias, que a los ancianos los hacían esperar en la calle y se estableció que los tienen que dejar entrar adentro, que no puede haber más de X cantidad de minutos de espera y que les tienen que proveer de agua, porque ahora se viene el verano. Sí, es cierto. Y bueno, en este caso también es similar, porque la persona la hacen esperar afuera, pero con el tema de los bancos se logró que no hicieran esperar afuera a la gente, que la hicieran entrar, que tuvieran un lugar donde las personas pudieran sentarse, que tuvieran aire y tuvieran agua. En época de no COVID. Claro. Porque ahora hay cola en la calle. Y ya sea época invernal o de verano, de hacerlos entrar. Y esto es muy similar, porque el hecho es el mismo. Hacen esperar afuera a la persona y es lo mismo. Acá está sumado en Santa Fe el hecho de la inseguridad. Vos esperás afuera y no sabés
si salís vivo. Sí, ya adentro mismo es inseguro, imaginémonos afuera. Nosotros tenemos que han hasta en Rosario hasta han baleado entidades públicas. O sea, allá no se respeta nada. Y la pirotecnia está prohibida la venta de pirotecnia. Además de por los derechos de los animales, de los chicos autistas, de las personas enfermas, que les afecta también. Y por el peligro mismo, aunque no les importe ni el animal ni el chico. Pero además de eso, además del peligro. Y en numerosos barrios hemos recibido comentarios de que están festejando, no sé qué festejan. No, y aparte barrios donde hay organizaciones a favor de los animales y de los discapacitados y de los autistas y de la gente con síndrome de Down, que no notan que están esos estallidos en esos barrios donde hay ese tipo de organizaciones. Y la gente no sabe si es una bala, si es un petardo, porque como es una cosa de todos los días, o sea, facilita la delincuencia. Sí. Porque no se distingue. O los ruidos de las motos. Aclaremos que lo que pasa en Rosario no pasa en todas las otras provincias. Tenemos que tomarlo como un hecho particular. Tiene su propio contexto. Nuestra ciudad tiene su propio contexto. Sí, hay quienes dicen que estamos en el Far West. Otros dicen que es la famosa Chicago, Argentina. Bueno, Colombia. Sin ir más lejos, que Messi se vino a casar a una ciudad narco. Sí, eso salió en todos los diarios internacionales. La capital del narcotráfico. Salió en diarios internacionales y revistas, Estados Unidos mismo, en Inglaterra también, en España. Porque como para las autoridades todos los hechos, o el 90% de los hechos de violencia son ajustes de bandas. Claro. Entonces, las bandas, ¿cuáles son? Las de los narcos. Estamos llenos de bandas, entonces. Claro. Hay bandas y hay delincuentes comunes y hay aprovechados. Así es. Hay vándalos también. Sí. Hay hinchadas de fútbol. Que en un contexto la masa actúa de una manera que la persona individualmente no actuaría, no es consciente, se va dejando llevar, como la manada. Y más que todas estas situaciones de inseguridad vienen ya desde hace años. Y fueron acrecentándose. Con críticas. Aún así todo, que tuvimos nuestra reforma a nivel penal, que iba a mejorar la situación, y no están mostrándose ni evidenciándose ningún tipo de mejora. Estamos yendo para el otro lado. Digamos, que agarraron al revés la regla, se fueron para atrás en vez de para adelante y creen que están avanzando. Claro, el progreso se invirtió. Claro. Fue progreso para el otro lado. Claro, sí. Y lo de Frávega, te decía, si terminamos la primera media hora del programa y pasamos al primer tema musical. Una persona compró un teléfono celular en Frávega que nunca le anduvo. Sucede. Mandó... Más que Frávega, como Garbarino y otros, tiene su propio servicio técnico. Ajá. No es como, por ejemplo, lo compré en un supermercado que te dicen no tengo servicio técnico de eso. Frávega lo tiene. Y a lo mejor te hacen pagar una garantía extra, optativa, ¿no? Claro. La persona mandó carta, documento, comunicaciones telefónicas, hizo la mediación de conciliación, tuvo que ir a un proceso judicial porque no se logró conciliar. No le dieron una respuesta. Indemnizaron a la persona y establecieron el juez un daño punitivo, o sea, una pena que es aparte de lo que le corresponde al consumidor por indemnización, una multa de 5.000 pesos. Frávega apeló. Claro, no la quería pagar. Claro, no quería pagar esos 5.000 pesos. Entonces, apeló, pero no fundamentó la apelación, no hizo la expresión de agravios, con lo que la apelación quedó desierta. Claro. Ahora la Cámara falló igual, resolvió igual. ¿Y qué hizo? Los 5.000 pesos que le habían aplicado de multa en primera instancia, se los subió, ¿sabes a cuánto? A 150.000 pesos. De 5.000, no quiso pagar 5.000, tuvo que pagar 150.000 pesos. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué? Por el trato indigno. Claro, porque la ley considera
a el consumidor como población de riesgo, como la parte más débil. Entonces siempre se va a fallar con bastante dureza contra el proveedor. Pasamos al primer tema musical y continuamos con el programa.